estas soluciones, también por ahondar, se centran, por un lado, en, digamos, tokenizar equity o tokenizar deuda también. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de Conversando con Líderes, donde tratamos justo de esto, ¿no? De intentar adelantarnos a cuáles son los caminos, los retos, las oportunidades que en el caso de hoy y sobre innovación surgen. Saludamos para ello a Daniel Díez. Daniel, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por acompañarnos aquí a Conversando con Líderes. Daniel Díez es responsable de innovación para España, Portugal, Andorra e Israel y junto con él pues vamos a lanzarnos en esta idea de traer la máxima innovación aquí a eToro. Soy Javier Molina, analista senior y vamos a estar conduciendo esta primera entrevista. Daniel, primero de todo, cuéntanos muy resumidamente de dónde vienes y cómo llegas un poco a ese cargo de responsabilidad dentro de Accenture. Pues bueno, yo tengo una historia un poco curiosa y rara, digamos, dentro de lo que es el mundo de la consultoría. Vengo más en la parte de montar negocios yo mismo. He montado pues, varias fintechs, una de cripto bastante conocida, hecho en España. Y al final, pues un poco pasado de lo que eran servicios, a más de pasar de ofrecer soluciones directas a un cliente retail, en este caso, a ya montar pues una consultora hace ya unos años y darle salto pues a montar ya áreas de consultoría y dirigirlas a nivel global, pues inicialmente muy enfocadas en nuevas tecnologías, concreto blockchain y todo lo relacionado con activos digitales, donde llevo ya pues unos 12 años enfocado full time en ello, a luego ya pasar a montar pues áreas de negocio, de estrategia un poco más abiertas, ¿no? Donde ya no es el foco tan tecnológico, Sí. sino que ya pues, buscamos lanzar nuevos negocios, crear nuevos modelos de relación con los clientes y sobre todo pues un poco ir a toda la parte más desde investigación, incubación de ideas, luego aterrizarlas, llevarlas a nivel de estrategia y luego ya a negocios que pues generen resultados, ¿no? Para nuestros clientes. Oye, esta es un poco una pregunta más personal, aprovechando que nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo así un tío emprendedor como tú acaba en una consultora? Cuando siempre un poco esa, ¿no? Esa imagen de estar como muy al final enfocados a lo que es la marca, un poco el desarrollo. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Pues para mí un poco la clave está en que te dejen hacer, ¿no? Que te den confianza. Al final, el que viene de montar cosas por uno mismo, siempre te gusta tocar muchos palos diferentes, ¿no? Y no estar solamente en una área haciendo lo mismo, sino que es más un poco descubrir qué me apetece hacer ahora, identifico nuevas cosas que igual nadie está haciendo y asumo un riesgo, ¿no? Entonces, por un lado, a nivel de empresa, yo creo que un criterio clave, en este caso, para que yo pues, siga mi posición y esté yendo también es el que se me permitan asumir riesgos, hacer inversiones yo mismo y luego hacer cosas que nadie más está haciendo, ¿no? O sea, al final, en paralelo a tener pues, un portfolio de servicios con más o menos riesgo, para mí un poco la parte clave es eso, de poder estar todo el rato trabajando en cuál va a ser la siguiente gran cosa que afecte a todos y poder tener equipo y capacidades pues, para Pues, llevar todo claro. adelante. Oye, pues justo esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, ahora ya vamos a bajarlo a tierra, esas tecnologías emergentes que desde Accenture estáis observando y cómo van a cambiar los modelos de los negocios? Nosotros, por un lado, lo observamos por dos frentes, ¿no? Uno que es de cada tecnología, digamos, individualmente, pero yo menos donde encuentro un mayor interés, especialmente en la siguiente capa de abstracción, que es de entender la convergencia entre estas tecnologías. Por ejemplo, yo si aplico blockchain para trazabilidad, pero no tengo una cadena de suministro, por ejemplo, que esté digitalizada, se aplica mucho menos. Si quiero trabajar con nativos digitales, pero no tengo una regulación ad hoc o no tengo estándares, cambia mucho a como ahora, ¿no? Pues precisamente cuando esto ya aparece y tengo tecnologías que me ayudan a resolver por retos críticos a nivel de pues, privacidad, escalabilidad y sobre todo minorar los riesgos, ¿no? Para las compañías. Para mí yo creo que serían las siguientes, ¿no? Principales tecnologías. Hay algunas que ya, digamos que llevamos ya un tiempo con ellos trabajando y que ahora, digamos que alcanzan el punto óptimo de madurez como para ya podernos, ya con enfoque productivo. Esto quiere decir que ya todo lo que hagamos ya no es una parte más de investigar, hacer pilotos, sino que ya tiene que ser algo con una capacidad de llegada industrial, ¿no? Este caso sería, por ejemplo, blockchain. Blockchain que al final intentamos hacer pilotos de pagos, de digitalizar deuda y otra serie de casos.
Y empezamos a ver, por ejemplo, en este caso, pues que tenemos ya soluciones en el mercado totalmente avanzadas, tenemos ya una regulación clara y tenemos retos muy importantes, pues por ejemplo, bancos que en mayo del año que viene podrán emitir sus stablecoins, ya en un entorno regulado desde España, ¿no? Con MiCA. Tenemos, por ejemplo, cambios muy grandes gracias a esta tecnología, por ejemplo, con la reciente reforma del mercado de valores, paralelo al régimen piloto de DLT a nivel europeo. ¿Qué nos permitirá esto? Pues, por ejemplo, pues que si yo soy un banco o una empresa financiera, incluso no financiera, y tengo una serie de pymes en mi portfolio, podré hacer que poder crear mercados primarios o secundarios para digitalizar, o sea, lo que se llama tokenizar su propiedad y negociarla. ¿Qué hay de nuevo? Pues que estas negociaciones va a poder participar ya no solamente un inversor institucional, sino también uno retail, ¿no? Bueno, estos son un poco ejemplos de casos de negocio que ya estamos trabajando con clientes hace unos años, pero que ahora mismo tenemos ya una capacidad de llegada que es brutal, ¿no? Otras tecnologías al final que llega mucho es todo lo que tiene que ver con cómo hago uso de datos sensibles de una forma que no se puedan reidentificar una vez los anonimizo. Hemos visto que hay un problema muy grande con GDPR, donde al final, con varios estudios publicados en Nature, entre otros medios, con solamente 15 atributos demográficos en una base de datos anonimizada que cumple con GDPR, es posible reidentificar a cualquier persona en esa muestra con una probabilidad de éxito de casi el 100%, concretamente el 99,98%. Luego hemos visto que hay un problema muy grande, no en la parte en este caso de anonimización, sino de gobernanza del dato, de que esos datos una vez se anonimizan y se ceden, cuesta mucho determinar qué se hace con ellos. Estamos trabajando con tecnologías muy pioneras. La primera de ellas es Secure Multiparty Computation, que cambia, digamos, drásticamente toda la forma de analizar datos y ya lo hilo con otra muy grande, ¿no? Esta tecnología nos permite también entrenar modelos de Machine Learning utilizando datos que sean sin cocinar. Eso quiere decir que los datos tal cual los tenemos. ¿Por qué? Porque son algoritmos que están auditados, que son abiertos y que por diseño no permiten nunca reidentificar lo que hay por detrás. A diferencia de otros modelos de identidad, no implican reinventar la rueda, como modelos como SSI, entre otros, y nos permiten pues, expandir muchísimo las capacidades, sobre todo de Machine Learning, ¿no? Una de las principales herramientas de IA. Eh, una... Ahora te pregunto sobre inteligencia artificial, que ahí sí que me Claro. interesa, pero un poco volviendo atrás, antes de que se nos olvide, has mencionado como uno de esos casos, si quieres, de uso que se van a poner ahora ya en marcha, que estaba ya trabajando, pero ahora que tenemos esa MiCA, ese régimen piloto ya también ahí atrás, y que consiste en que las entidades financieras, o sea, dime si lo he entendido bien, entidades financieras clásicas, hablo de sociedades de valores, hablo de bancos de inversión, ¿crees que van a tener como una de las innovaciones reales, que no digitalizaciones, porque aquí hay que diferenciar digitalizar de innovar, pero va a ser al amparo de esa regulación empezar a ofrecer servicios de tokenización, es decir, de esas pymes que quieren salir a bolsa, a lo mejor ya no lo harán por ese procedimiento largo, costoso, tedioso, sino que lo harán mediante tokens, utilizando esa regulación y aquí obviamente tecnología blockchain? Claro, por lo pronto antes, si tú eras una pyme, en este caso, y querías hacer pública tu empresa, ¿Ya? ibas al BME Growth o ya si eras una empresa, en este caso más grande, ibas al MAB, ¿no? Al mercado alternativo bursátil. El BME Growth, siendo mucho más eficiente que el MAB y más accesible también para un inversor de banca privada, por ejemplo, lo que estamos viendo es que se va a poder hacer esto de forma totalmente diferente. En el peor de los casos, hemos visto que hay ventajas, a menos de ahorro de tiempo y costes, de un 30% respecto al procedimiento con el BME Growth. Aquí necesitamos varios tipos de entidades, ¿no? Por un lado, necesitamos entidades que sean los que digitalicen la propiedad de estas empresas, con una parte muy importante de hacer una buena due diligence. Claro. No hacer que, especialmente si esto llega al inversor retail, ¿no? De efectivamente calcular muy bien el nivel de riesgos. Y luego la siguiente parte muy clave es la de inyectar liquidez, ¿no? Al final, de cómo genero mercado primario, secundario y cómo hago de market maker también para ello, para al final poder crear un sistema de precios que sea eficiente. La tercera pata para ahí muy importante también es custodia. Todas las entidades que trabajen con activos tokenizados, de la misma forma que cripto o que stablecoins emitidas por bancos españoles, por ejemplo, van a requerir de wallets y va a haber una identidad detrás de estos wallets. Entonces, hay una parte crítica aquí a nivel de seguridad y de experiencia de usuario
en el que ese mix es clave, ¿no? Hacer o sea, una buena mezcla entre soluciones de custodia propias, de experiencia de usuario y de agregación de servicios que son a día de hoy complejos. Claro. Y esto es algo donde tenemos mucho foco, ¿no? Estamos todavía en una fase inicial, en este caso, pero ya hay una clara regulación, ya hay también claras fintechs estableciéndose pues muy claramente en torno a esto, ¿no? Pues quizás siendo Securitas, entre otras, la más pionera a nivel de este tipo de emisiones. Veremos también que bancos que hagan que tengan este tipo de figuras aquí, o empresas más de banca privada, también cuando tú lanzas un token, lo puedes lanzar incluso en redes públicas con un tipo de inversor que ya no necesariamente es incluso español, sino que una persona que esté en Japón, en Venezuela o en cualquier otro sitio podrá, si tiene cripto, una stablecoin, si tenemos ese par creado, directamente invertir en ese stock a través de esa entidad, ¿no? Claro. Podremos ver un poco un espectro más centralizado o descentralizado también de soluciones. Oye, y ahí, Dani, un tema que se me ocurre ahora es ver, ¿se va a producir una fusión o una adquisición, mejor dicho, entre entidades clásicas y entidades cripto, justo para cometer esos servicios que tú estabas hablando, de emisión, tokenización al principio, de custodia de activos digitales? Vamos hacia eso y ahí vuestro papel también entiendo que si ese es el Claro. camino, tiene mucha importancia. Nosotros estamos trabajando ahora mismo, de hecho, con varias entidades financieras, ya no en pilotos, sino en soluciones ya productivas para ofrecer cripto a sus clientes, en este caso. Aquí hay diferentes horizontes temporales, ¿no? Al final, ¿cómo solemos empezar? Pues por un lado, entidades clásicas lo que están haciendo primero es de mapear qué volumen de fondos de usuarios se me está yendo precisamente a Ah, exchanges. eso sí, sí. Sabiendo qué exchange van, ya puedo mapear nivel de riesgo, saber el usuario tipo y qué tipo de servicios también suelen consumir. Con lo cual, ya luego lo que se suele hacer es, se define un piloto que vaya precisamente a los usuarios. Aquí todo se hace trabajando pues, mano a mano con el Banco de España, con CNMV, con todo, con SafeBlack, y tienes que implementar pues, una serie en este caso, de soluciones, ¿no? La primera de ellas es la de Know Your Client y Know Your Transaction. En este caso, bueno, debido a varias regulaciones, ¿no? En este caso, sobre todo a ML5, pues hay una serie de criterios adicionales que tienes que hacer para identificar a los usuarios, sobre todo conocer el origen de sus fondos. Hay fintechs, en este caso, como Chainalysis, CipherTrace, entre otras, que lo que hacen es un scoring también de determinar si el origen de los fondos del cliente es lícito o si hay riesgo en lo mismo, o si esto puede venir de algún tipo de robo o de alguna actividad que sea criminal. Entonces necesitamos en este caso también hacer un mapeo, ¿no? De estos fondos para saber que las entidades no asumen un nivel de riesgo mayor al que ya tienen con su operativa tradicional. A nivel de custodia, hay entidades financieras que prefieren, en este caso, desarrollar soluciones in-house de custodia, pero Vale. por lo general suele ser un poco, o bien utilizo una solución que existe en el mercado que yo pueda adaptarme a medida, o bien utilizo una que ya pueda, en este caso, adoptar ad hoc. Este segundo caso es más típico de bancos digitales o de fintechs. Por lo general, entidades financieras tienen una serie de requerimientos a nivel de contabilidad y de riesgos que implican que tengan que hacer cosas muy a medida o desde cero. Claro. Un poco, digamos, principales puntos. Oye, comentabas antes un tercer punto que también, para nada, una pincelada, que era el tema de la liquidez. O sea, yo entiendo que todo esto tiene sentido, la parte de emisión, tokenización no me preocupa, la parte de custodia tampoco, pero la parte que has contado como el segundo de los retos es el de la liquidez. ¿Cómo vamos a poder dar liquidez a una pyme que al final se tokenice? No por tokenizarse va a ganar en liquidez, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? No tanto la creación de mercado, que eso no tiene diferencia con el mundo, si quieres, tradicional, sino de hacerlo atractivo a banca privada, a retail también. Claro. Lo típico, sobre todo, que veíamos en Venture Capital, ¿no? Al final, la Eso. problemática tradicional es de cuando invierto en una empresa, voy a exit, ¿no? Al día de mañana, cuando esa empresa se hace pública o cuando es adquirida por un tercero. La parte más ventajosa de procedimientos como el que estamos viendo es que puedes tener acceso a una liquidez mayor desde una fase temprana, por un lado, desde el punto de vista de las pymes, ¿no? O una empresa de mayor tamaño, y desde el punto de vista de inversor es que asumo un riesgo menor, ¿no? Porque me puedo salir antes de esa inversión que cuando llego a ese punto final. Hay otra ventaja adicional, ¿no? Por un lado, son los mucho menores costes de negociación o de acceso a este mercado, donde antes directamente el inversor retail se quedaba fuera.
Ahora Exacto. podemos meter pues, a un tipo de inversor de banca privada con un ticket de inversión menor. Ya no hace falta ir en syndicate, entre otros tipos de formas, ¿no? Como tenías que ir ahora mismo si querías ir al MAP, y luego directamente puedes abrirlo mucho más a que cualquier persona a nivel del mundo, si tiene un KYC y o sea, aprobado, digamos, pudiera hacer directamente esa inversión. Con lo cual ya no aspiro únicamente desde una entidad española Claro. a un inversor que esté en España o un país próximo, sino que automáticamente ya cotizo en un mercado, digamos, que es global, ¿no? Lo cual lo hace mucho más interesante. Oye, aquí una duda que me surge, eso de cotizar en un mercado global, pero luego hemos hablado de un Securitize o de cualquier otra plataforma que haga un mercado secundario o un BME que saque su mercado tokenizado. ¿Va a ser un multimercado todo esto y acabaremos viendo entidades que centralicen esos mercados tokenizados? Es una buena pregunta. De hecho, se espera que solamente en Europa haya para el año que viene, ¿Mm? eh, dentro del régimen piloto de LT, al menos unas 60 entidades que estén digitalizando, en este caso, equity de pymes. Estas soluciones, también por ahondar, se centran, por un lado, en, digamos, tokenizar equity o tokenizar deuda también. O Claro. sea, todo enfocado a bonos. Está principalmente enfocado a esos, ¿no? Luego hay una serie de limitaciones y de requerimientos para ambos casos, pero ese sería el foco. Eh, ¿Qué pensamos? Pues que probablemente habrá muchas soluciones, en este caso, en cada mercado, cada geografía, habrá soluciones preferentes, tanto a nivel de regulador como a nivel de esa liquidez, ¿no? Estamos viendo ahora mismo soluciones que están en el sandbox español, entre otras, que Ujú. funcionan por ahora solo como una especie de portal tipo eBay, donde yo puedo publicitar mi equity y ya que lleguen inversores y me entren, y otras que están más pensadas en este caso en ser integradas con entidades financieras, con ESIS o incluso ser lanzadas desde bancos, donde es que ellos mismos ya tienen la liquidez, montan el primario y luego montan el secundario. Entonces, es especialmente interesante para el caso de las entidades financieras. ¿Qué nuevas oportunidades abren? Que entidades no financieras también pueden entrar. O sea, una telco, por ejemplo, el que muchas han montado bancos propios, también pueden entrar aquí y ofrecer servicios alternativos a los que son de su negocio, ¿no? Entre otra serie de escenarios. No, no, muy interesante. Vamos con nada, con tiempo muy justo, pero tengo todavía como cuatro o cinco preguntas. Primero, hemos hablado de inteligencia artificial, pero no lo hemos desarrollado. Dime qué tendencias están viendo ahí, que es ahora mismo, ¿no? Como la palabra de moda, la tecnología de moda, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos más allá de un buscador optimizado, que en el fondo no deja de ser un chat GPT. ¿Hacia dónde vamos, Dani? ¿Dónde estáis trabajando? La parte fundamental ahora mismo y tendencia que más nos piden ahora mismo el C-Level, ¿no? De nuestros clientes es Generative AI. O sea, todas las IAs generativas que son al final aquellas que te permiten ya no una modalidad conversacional, sino llegar ya a respuestas complejas y luego, sobre todo, complementar la fuerza de trabajo que tienen las organizaciones, ¿no? Esto lo estamos planteando en muchas vías diferentes, ¿no? Primero es entender también, pues oye, a nivel de madurez, cómo estamos y qué diferentes fases va a tener esto, en este caso de llegar, ¿no? A la economía productiva. Por ejemplo, y esto lo afrontamos a nivel tecnológico, estratégico e incluso de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo a corto plazo, durante el próximo año, son soluciones que podemos testear con entornos de pruebas, con datos que sí que están cocinados, que no son reales. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si yo entrego propiedad intelectual de cualquier empresa para hacer peticiones, en este caso a estas IAs, automáticamente, por lo general, ese código o esos datos que son propios de mi empresa, se lo estoy dando para entrenar ese algoritmo. O sea, estoy cediendo propiedad intelectual o datos que son sensibles a un tercero. Luego estamos viendo ya soluciones en el mercado para lanzar, en este caso, más como soluciones privadas, ¿no? Para tener ya campos, entornos preentrenados en los cuales sé que esos datos luego no llegan a un algoritmo que va a ser entrenado de un tercero, en tal caso que sea mío, ¿no? Para yo poder crear mi capacidad. Este es un punto muy crítico y que está ahora mismo pues, definiendo bastante el grado de adopción. A nivel retail va pues, rapidísimo, ¿no? Como estamos viendo, porque no tiene esas explicaciones que tiene para una empresa, sobre todo cotizada. Pero lo que estamos viendo es para este tipo de empresas, pues vemos una adopción que es más lenta ahora mismo, de mucho hype, porque realmente va a tener explicaciones muy grandes, pero probablemente esta adopción va a llegar pues, el próximo año o un año y medio, cuando ya esos riesgos se hayan mitigado, ¿no? Y podamos llevar un entorno productivo y ser utilizado a nivel de cualquier área de organización. Eh, Estamos viendo diferentes retos, ¿no?
El primero es a nivel de recursos humanos. Lo estamos llevando más que a reemplazo de talento por IAs, lo estamos llevando a la parte de aumentar la capacidad de ese talento, ¿no? De cómo disparo la productividad y en estudios que hemos hecho ya estamos viendo que, por ejemplo, para perfiles de desarrollo, incluso aquellos que son más junior, vemos incrementos en productividad con un estado de arte actual de tecnología de más de un 25-30%. O sea, ya tiene mucho impacto, digamos, a nivel de, oye, ¿qué puedo esperar dentro de mis equipos técnicos? O incluso un cliente final, ¿qué le voy a pedir ahora a mi proveedor de servicios de tecnología, ¿no? Como incluso un Accenture nosotros, porque ya se va a esperar incrementos relevantes, en este caso, esa productividad. Y lo estamos viendo sobre todo, más que a nivel de reducción de costes, lo estamos viendo sobre todo a nivel de eso, ¿no? De cómo puedo liberar, en este caso, tiempos muertos en diferentes procesos o cómo puedo tener, enfocar que mis equipos pues estén más en la parte de creatividad o toma de decisiones clave y menos en procesos intradía, ¿no? Entonces, un poco, o sea, soluciones más tipo como Copilot es un poco lo que parece que vamos a ir viendo más en el ámbito empresarial, de tener más que algo que te reemplace, que es el miedo, ¿no? Frecuente. En este caso, al contrario, tener figuras que todas aquellas actividades en las cuales no se requiere ningún tipo de especialización, puedas delegarlas en una herramienta que te está acompañando. Entonces, aquí estamos pues, viendo eso, ¿no? A nivel incluso de talento organizativo, de cómo identifico, cómo llevar esto a cada área de bancos, empresas de seguros, de energía, entre otras, para identificar qué riesgos tengo, cómo tengo que adaptar mi metodología de trabajo, incluso cómo tengo que entrenar a la gente, o incluso medirles, ¿no? Teniendo en cuenta esto, más allá de las pólisis de riesgos, pues eso, de tener claro que en determinadas áreas, o incluso todas de una organización, no puedo permitir que las personas utilicen esto o tengo que rastrear si algún empleado está haciendo uso indebido de estas herramientas y volcando datos que son o IP propia como empresa, ¿no? Que es algo también que vemos bastante. Oye, la última pregunta antes de pasar a algo más del sector, si quieres, de las consultoras y de Accenture en particular, y es el tema de los metaversos, ¿no? De cómo al final, pues parece que también que ha sido como un hype, que al final nosotros decíamos, ¿no? Que esto es simplemente es un nuevo escenario, más tirando tal vez hacia la realidad virtual o realidad aumentada. No sé, ¿cómo está quedando esa línea de negocio, Daniel? ¿Por hacia dónde vamos? ¿Qué tendremos? ¿Qué espacios virtuales son los que están utilizando las empresas para liderar el cambio? Es difícil saber, ¿no? A medio y largo plazo, qué vamos a ver. O sea, sí que hubo una inflación bestial de expectativas, donde luego faltaba una masa crítica y un soporte físico, ¿no? De hardware para poder utilizarlo. Que bueno, siempre es algo habitual cuando llega una nueva tecnología rompedora y una apuesta tan grande como hizo Meta, ¿no? En su momento. Nosotros lo vemos un poco de las siguientes formas. Hay áreas en las que esta tecnología ya está totalmente madura y sirve para usos, o sea, muy específicos. Por ejemplo, a nivel organizativo lo estamos viendo con empresas, sobre todo utilities. A nivel de formación y a nivel de gestión remota de plantas. Por ejemplo, plantas pueden ser pues desde gestionar maquinarias a, por ejemplo, subestaciones. En este caso, pues en el mobile, precisamente, hicimos una demo precisamente de una solución que hemos lanzado en torno a esto, pero en resumidas cuentas, imagínate que tenemos pues, un entorno como una subestación eléctrica, que es el caso que hemos trabajado, ¿no? En donde un operario, por el mero hecho de levantarse y no ir agachado en determinados puntos, tiene un riesgo de electrocutarse, o sea, puede fallecer. Hay que trabajar no solamente en todas las áreas que puedas para formarle, sino que tiene esos riesgos. Incluso si hay algo que afecte, o sea, que si podemos prevenir que un operario vaya a reparar o a actuar para un riesgo que haya sucedido ahí, es incluso mejor, ¿no? Lo que hemos hecho es, por un lado, hacer toda la parte, trabajarla a nivel de los operarios, es lo que llamamos el metaverso industrial, donde ahí sí que está muy maduro, para luego llevar también un sistema que utiliza pues, IA, en este caso, para identificar, reconocer imágenes en tiempo real de qué está pasando en esas subestaciones. Hay cosas, hay soluciones, en este caso tenemos un robot que se llama Rover, y cuando utilizas un rover de estos, tienes haciendo operarios que en remoto están utilizando ese robot para identificar mejor ese tipo de problemas, de riesgos y poder, in situ en este caso a veces, repararlo. Hay veces incluso que puede ser una bolsa de la basura que ha llegado a una subestación y automáticamente te puede causar un perjuicio importante. Con eso ya haces un diagnóstico en remoto y luego puedes llevar a un operario que ha sido entrenado, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo es todo el ciclo de vida del negocio, en este caso de las eléctricas, que es áreas por lo general tenían mayor riesgo y dependen de estar físicamente.
Y ahí es un poco donde estamos viendo, ¿no? Sobre todo donde estamos teniendo más éxito en aquellas soluciones que son más para banca, para seguros y demás. Se trata más ahora mismo de intentar crear un posicionamiento nuevo de marca para llegar a un público sobre todo diferente o con un tipo de producto diferente que estás posicionando, ¿no? Es más ese negocio es un poco más desde la perspectiva de comunicación, que luego igual van pues, con un caso de negocio bien desarrollado, pero eh, todavía nos queda, ¿no? Para que los bancos tengan oficinas en el metaverso, incluso no irás con una oficina, irás con un servicio específico, identificarás qué problemas hay en ese escenario, cuando hay una masa crítica relevante y ayudarás a tus clientes, ¿no? Pero por ahora, ¿qué nos falta? Pues la masa crítica, ¿no? De cuántos usuarios al día activos hay en las principales plataformas, quién las gobierna. ¿Tiene sentido que me centre más en la parte de ser ese pasaporte digital entre metaversos, con un wallet, con el KYC y para luego demás? O igual ni siquiera metaverso va a tener esa parte de blockchain. Todavía no sabemos, ¿no? Estamos trabajando también en este caso con el Foro Económico Mundial. Yo, de hecho, estoy llevando unos grupos de trabajo también en este área también, desde Accenture, donde precisamente estamos viendo esto, ¿no? Dentro de todas las empresas que están dentro del web, pues dónde vemos los riesgos, las oportunidades y sobre todo cómo aterrizar la adopción para ese usuario retail, ¿no? Que todavía no sabemos si lo va a querer pues, más como algo de divertimento, si va a ser productivo o qué finalidad a medio plazo va a tener. Todavía es pronto. Pues nada, última pregunta, si quieres ahí la juntamos. Te quería preguntarte un poco por todo lo que está pasando, los retos que tienen las empresas consultoras, primero pues a nivel de negocio, a nivel de márgenes y luego un poco Accenture cómo se posiciona con respecto a todos estos competidores, es decir, que cómo está el sector y hacia dónde crees que va, Daniel. Nos encontramos al final como todas las grandes empresas, ¿no? Y más a nivel de tecnología, en un momento donde la liquidez o sea, desaparece, al final por la subida de tipos de interés, y tenemos un escenario de inflación muy alto, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las consultoras? Pues en primer caso, márgenes, en este caso, y rentabilidad, ¿no? Precisamente por cómo esta inflación, estas entidades son capaces de llevarlas luego a los proyectos que ya están en curso o acuerdos que tienes ya con tus clientes, ¿no? Para poder, en este caso, pues hacer que no te afecte tus márgenes, sino minimizar ese riesgo, ¿no? Estamos también en un momento donde digamos que la diferenciación es cada vez más importante. Ya el hacer servicios de outsourcing tecnológicos ya no es algo que te diferencian. Ahí hay pues mucha competencia a nivel de precios y no están los márgenes, ¿no? Que es ahora mismo donde todos queremos estar, por así decirlo. Entonces, digamos que la presión está más que en el crecer, más en el revenue en sí, está más en el margen. En cómo me diferencio, cómo hago cosas totalmente nuevas y llego a un posicionamiento que sea totalmente diferente para esos clientes, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo lo estamos haciendo en este caso? Poniendo mucho más foco sobre todo en la parte de servicios de advisory, o sea, de tener conocimiento muy específico en nichos de mercado a los cuales no llega todo el mundo y necesito tener especialistas. ¿Por qué? Porque así puedo guiar y ser un compañero de viaje con unas entidades. Y otra parte fundamental es de poder asumir riesgos con clientes. Si tú como cliente, como también, ¿no? Estás ahora mismo en una situación en la que por cómo te miden no vas a poder tomar riesgos grandes, entonces casi todos los clientes, ¿no? Esa innovación que estábamos viendo ahora mismo se ve un poco más conservadora. Necesitamos también lo mismo, ¿no? Desarrollar formas de trabajo con los clientes para precisamente darles valor ahora mismo, ¿no? Poder crear negocios que sean en éxito y luego ir a ese éxito. Yo te ayudo a aterrizar todo, te ayudo a definir un plan, te ayudo a trabajar las capacidades, identificar qué principales áreas vas a tener impacto en los próximos 3, 12 o 36 meses y te ayudo a desarrollar un plan y aterrizarlo. Lanzamos diferentes negocios y hay negocios en los cuales como Accenture pues también invertimos, ¿no? Porque nos interesa ir a éxito pues vía como una empresa independiente, ¿no? Que es más la modalidad, digamos, de un mentor building. Donde nos encontramos también, y porque creo que somos una empresa muy ventajosa y que está en una situación ahora mismo muy buena de mercado, estamos asumiendo realmente bien esta bajada de márgenes que hay en el mercado, mucho mejor que otras organizaciones. Por un lado, porque hemos sido muy rápidos haciendo un ajuste, sobre todo en aquellas áreas que no eran tan productivas, digamos, sino que era más la parte puramente administrativa de la entidad, y no hemos recortado en aquellas áreas que son precisamente más relevantes para tener ese posicionamiento, ¿no? Que necesitamos en el mercado. Y yo creo que al final algo que no veo en otras organizaciones es que las hay que son, digamos, o sea, ninguna organización tiene ese end-to-end en la capacidad de ser un partner a nivel de estratégico y de consultoría, a nivel de IT, de quiero lanzar un banco mañana, siendo una entidad financiera o no financiera,
Y es que sé que en 9 o 12 meses lanzo una entidad financiera con un equipo montado, con una tecnología montada, ¿no? Y luego no solamente a nivel de tecnología, sino a nivel de diseño y comunicación. Entonces, tenemos una suite de servicios que es completa, ¿no? Por lo general, en el mercado tienes que elegir si vas con una empresa que sea muy buena a nivel de servicios de estrategia, pero luego tienes que ir con otra para tecnología y viceversa, ¿no? Creo que ofrecemos una flexibilidad ahora mismo, no solamente a nivel de capacidades, sino de entender cómo tiene que ser mi modelo relacional con las entidades, el que es, yo creo que es único en el mercado. Pues nada, Dani, para acabar, no quiero hacerlo sin también que me des tu opinión. Tú y yo somos coautores del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, que se publicó 2016, ¿no? Cuando decíamos que se iba a tokenizar todo y que la blockchain era el futuro. ¿Cómo lo ves? Desde 2016 hasta ahora, 2023, todo lo que ha pasado y hacia dónde vamos, que lo hemos comentado ya, pero como para nota ya más personal si quieres. Pues mira, es algo que me alegra mucho porque tras muchos años trabajando en ello, ¿no? Y un poco construyendo esos cimientos, vemos que ya hay una clara regulación, que ya MiCA llega, ya que tenemos AML5, o sea, tenemos ya un entorno legal, o sea, jurídico, que ya nos permite ir a todos nuestros clientes y a proponerles casos que ya no son solamente ideas o son pilotos, sino que son cosas que tienes que montar ya, o si no te pasan por encima. Y eso que antes entendíamos muchos, ¿no? Pero que costaba hacer llegar a los ámbitos de alta dirección de las organizaciones, ya no solamente es algo que tengamos que seguir haciendo proactivamente, sino que ya nos llegan clientes diciendo, oye, ¿cómo tengo que hacer ya para ponerme las pilas? Porque es que ya ahora entiendo ese riesgo, ¿no? Vemos, por ejemplo, incluso tecnologías como ChatGPT, entre otras, también que han hecho, han ayudado a esa visión, ¿no? de este negocio que yo tenía, que antes era más lineal, digamos, de repente, pues, ostras, es clarísimamente puede llegar algo de noche a la mañana a cambiarme todo. Entonces, aquí lo más interesante es que, pues, gracias a todo este trabajo de muchas empresas, ¿no? Que han aguantado estos años, vamos a ver soluciones donde España es, de hecho, un país pionero. Vamos a ver casos pioneros en toda Europa de tokenización de bienes inmuebles, entre otro tipo de cosas, y empresas globales o americanas, entre otros sitios, están viniendo a España precisamente, ¿no? Porque se está trabajando mucho precisamente vía empresas tecnológicas, vía regulador, CNMV, donde aquí está Francisco del Olmo facilitando esto enormemente. Entonces, gracias a todo esto, se está creando un clima en lo cual parece que vamos a ser realmente pioneros. Con lo cual, a estar atentos porque los próximos 9 a 12 meses van a ser frenéticos y vamos a ver cosas que nadie hubiera esperado, ya no os digo en años, sino hace 6 meses. Totalmente, estaba recordando aquella vez que a título personal estuvimos en una entidad financiera, ¿no? Pues un poco hablando de todo esto, ¿no? Y cómo nos miraban como bichos raros, ¿no? ¿Qué nos cuentan estos dos, ¿no? Y Eso ahora es. fíjate cómo ha cambiado Verás todo. ahora. Claro, con lo cual aquí yo siempre digo que hay que estar preparados para liderar el cambio. Justo, pues eso, agradecerte aquí en Conversaciones con Líderes para la plataforma de Toro, pues tu disposición como siempre. Y nada, aquí tienes las puertas abiertas. Daniel Díez desde Accenture, es el responsable de innovación para España, para Andorra, para Portugal y para Israel. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.